Bien, amigos y amigas, estamos de retorno con ustedes en compañía de un paisano nuestro, un hombre que ha emergido de la ruralidad, que ha sido líder de múltiples organizaciones como las comunas de la provincia de Loja, dentro del mismo movimiento indígena, es parte del Pachacutic, es un conocido para la gente de Calvas y de Cariamanga. Es el ingeniero José Sarango, hoy o ahora está de candidato a la Asamblea Nacional en representación de la provincia de Loja por Pachacutic. Ingeniero, un gusto tenerlo acá, siempre la gente de nuestra tierra con doble de razón es bienvenida a este estudio. Una buena tarde. Buenas tardes, mi estimado licenciado Vicente, y a través de este medio de comunicación, buenas tardes a Cariamanga y toda la comunidad del Cantón Calvas, también a los 16 cantones que nos han acompañado y también en los diferentes momentos nos han recibido, nos han abierto los brazos en cada una de las poblaciones, en las parroquias rurales, en los barrios también que nos ha tocado visitar. Muchas gracias por todo ese corazón, por todo ese cariño que nos han expresado. Obviamente Loja se hace con el esfuerzo de hombres y mujeres de todas las latitudes de nuestra provincia. Ahí están los agricultores, están los artesanos, los comerciantes, los docentes que están haciendo frontera viva en los diferentes centros educativos de nuestra provincia, y esa labor sacrificada que día a día la dan tiene que ser reconocida. Lamentablemente los derechos de los ciudadanos de Loja, todos los pobladores de la provincia de Loja han sido conculcados en los últimos tiempos. Alzas salariales no han habido, hay abandono a la agricultura, hay abandono, no existe riego. Es decir, nuestra provincia de Loja ha sido tratada de la peor manera, y lo que es más grave, que los representantes de la provincia de Loja, la Asamblea Nacional y autoridades de diferentes niveles como es la prefectura y otras más, las gobernaciones, no hablemos, lo que han hecho es guardar un chico silencio frente a las injusticias que nuestra provincia de Loja ha sufrido. Iba a eso, estimado ingeniero José. Para iniciar con un diagnóstico, hemos tenido ya asambleístas de los que están hoy candidatos por una, por dos, por tres ocasiones e intentan otra vez ese espacio. Hablo de Rafael Dávila, de José Bolívar Castillo, Joan Ortiz, que es parte de la Asamblea Cesada, y otra gente que es parte y que estuvo dentro de los gobiernos que transitaron en los últimos 10, 15 años. Y ellos dicen que los elegidos son ellos, más no otras personas. Usted, con la vivencia rural, con el liderazgo que ha ejercido, ¿qué le puede decir a la población de Calvas y de la provincia de Loja en razón de la representación que hemos tenido y que nos sigue pidiendo el voto hasta ahora mismo? Realmente sería lamentable, mi estimado licenciado y comunidad que nos escucha, sería lamentable porque todo el pueblo necesita cambio, pide un cambio, hay una desesperación, queremos que nos ayuden en todo sentido. La salud está abandonada, la educación está abandonada, el sector agrícola está abandonado. Votar por los mismos de siempre que han permanecido ahí 14, 18, 20 años, 26 años ahí y que han tenido la administración de la provincia de Loja, realmente si hacemos eso, los cambios para Loja nunca vendrán. Queremos ver que a nivel del gobierno nacional han habido obras mal hechas de todo quilate, principalmente lo que la ciudadanía conoce, vialidad que está totalmente destruida cuando ni siquiera ha cumplido su vida útil. Pero esta forma de accionar no es solamente del gobierno central. Vemos que las carreteras construidas por la prefectura de Loja están totalmente destruidas. Ayer me tocó visitar la parroquia de Tacamoros, una vía que no lleva más allá de 10 años, una vía asfaltada, ya está destruida. ¿Qué pasó con los estudios? Ingeniero, la vía Tacamoros no tiene más de 5 años. Es muy nueva esa vía. Exactamente, entonces con obras, con el malgasto, eso es malgastar los recursos del pueblo ecuatoriano en obras mal hechas, y ahí están a la vista. Estamos mirando de aquí desde Cariamanga, Lucero, una obra también de vialidad que está destruida y que solamente se la atiende y la maquinaria llega en época de campaña. Oiga, hemos ingeniero, visto... Otra parte importante, usted seguramente escuchó esta palabra que voy a decir en el sector rural, la gente nuestra suele decir, pero somos curtidos. El cambio que queríamos terminó siendo aquí en Calvas el cambio para siempre, ya ven lo que tenemos. En ocasiones anteriores el cambio terminó siendo la consecución de Dávila, el cambio elegirlo por ejemplo al Chato de alcalde. ¿Cómo hacemos que eso que somos curtidos, para utilizar palabras morochas nuestras, ya no pase? Porque es posible que otra vez nos vengan ellos de representantes.
Claro que sí, ahí existe esa posibilidad. Lógicamente, para nadie es desconocido que ellos tienen unas maquinarias electorales fuertes, tienen una capacidad económica bastante grande. Para nadie es desconocido que ellos actuar de una tienda política en unas elecciones a otra, migrar. Para ellos eso no significa nada. Ellos un día están defendiendo principios de izquierda, al otro día están defendiendo principios de ultraderecha. El camisetazo, el oportunismo para ellos no es nada que signifique la moralidad ni la ética del pueblo. Es decir, ellos haber recibido en el caso de Loja una revocatoria del mandato, una sanción social del pueblo de Loja, para ellos no significa nada. El haber estado en 3 o 4 partidos, actualmente el señor Dávila fue de Creo, prefecto por Creo, pero ahora está con otras tiendas políticas. Ese tipo de comportamiento, desde mi visión, sin ninguna identidad ideológica ni política, tiene que terminar. Lo que usted dice, el curtido, ¿cómo cambiamos esto? Claro. ¿Cómo cambiamos esta realidad? Si el pueblo pide cambio, entonces ¿cómo cambiamos? Hay que atacar los problemas fundamentales, mi estimado licenciado, y ciudadanía. Hay que ir por la educación. Vamos luego con eso, ingeniero. Ahora, un complemento a aquello. Yo estoy seguro que en Calvas usted va a tener una buena votación, no solo porque es de aquí, sino porque tiene una trayectoria significativa en el proceso electoral. A la alcaldía recibió un respaldo, incluso por algunos impensado, pero sí merecido como tal. Estoy seguro que Calvas le va a respaldar. Pero vamos a otros escenarios donde es clave que usted tenga respaldo para aspirar a uno de los 4 espacios que da para la Asamblea Nacional. ¿Cómo está el respaldo en Saraguro, por ejemplo, de Abel Sarango, de Manuel Medina, de Lourdes Japón, y en Loja mismo, que nos guste o no a la gente que somos de la provincia, gran parte de las decisiones políticas terminan dándose en la ciudad y cantón Loja por la masa electoral que existe ahí? En esos espacios, puntualmente, ¿cómo está el respaldo de José Sarango? Bien, mi estimado licenciado, y solamente concluía, ¿no es cierto?, la educación, la formación, la capacitación, la concienciación de los problemas en la ciudadanía generará el cambio. El cambio no se da precisamente por los actores políticos, se da porque el pueblo en un momento determinado decide cambiar y decide votar por gente nueva. Ahí está nuestra opción. Lo que usted me pregunta, mi estimado licenciado, yo tengo que ser sumamente agradecido con el Cantón Saraguro. Aquí tenemos la principal organización, que es la Corpuquis, liderada en este momento por el compañero José María Sarango, también. Entonces, esta organización y todas las organizaciones de la parroquia Tenta y más parroquias del Cantón Saraguro me han expresado ese apoyo contundente para las candidaturas del movimiento Pachacutic. Es decir, ahí tenemos un voto orgánico, y lejos de ese voto orgánico también la identidad como pueblo, puesto que el pueblo Saraguro con el pueblo Palta son pueblos hermanos, y hombro a hombro a través de la historia, a través de los tiempos, hemos venido luchando por los territorios, por los derechos conquistados. Así es que el Cantón Saraguro, mi saludo fraterno. ¿Y estos líderes que le mencioné sí lo apoyan? Totalmente. El compañero José Sarango, como decía el compañero coordinador cantonal del movimiento Pachacuti, el compañero Julio Lima, el compañero Julio Gualán, son compañeros que están comprometidos. El compañero Medina también nos está apoyando, la compañera Lourdes Japón, coordinadora provincial del movimiento Pachacuti, y que reside en el Cantón Saraguro. Es decir, hay una unidad monolítica que cada día se fortalece más, y mi agradecimiento sincero. En el Cantón Loja, ya pasando a otro escenario, en el Cantón Loja tenemos que recordar que el 60% de la población del Cantón Loja, de la ciudad, de la urbe de Loja, prácticamente es de procedencia de los cantones de la provincia de Loja. Entonces ahí hay un sentimiento, discúlpeme, muy lindo, muy emocionado. La gente ya está cansada de los mismos de siempre, de aquellos que han gobernado la provincia y que no pasan de la Argelia y que no pasan de Carigán, en el polo norte y en el polo sur, y que no pasan de orillas del Zamora y que no pasan de la vía occidental. Es decir, de ese casco nos han gobernado siempre, y representan esa clase tradicional y retrógrada, y que ha traído para la provincia de Loja olvido y retraso. Entonces, para ese 60% y obviamente para toda la población de la ciudad de Loja existe una excelente expectativa, un apoyo, criterios que yo agradezco de todo corazón, muy comedidos para mi candidatura y las candidaturas del movimiento Pachacutic Lista
número 18. Así que agradecemos de todo corazón y tenemos esa plena confianza de que este 20 de agosto vamos a votar por Pachacutic, vamos a votar por José Sarango, porque es la voz alternativa frente a lo que ya tenemos, frente a lo conocido, frente al status quo en el cual vive actualmente la provincia de Loja. Ingeniero José, converso con el ingeniero José Sarango, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Pachacutic. El 20 de agosto se define si es que la provincia de Loja y los cantones le dan ese voto de voluntad. Los políticos tienen un grado de desgaste, pero yo en usted, ingeniero José, identifico un patrimonio que es la credibilidad de su palabra, más allá de que no ha sido del todo favorable las elecciones para usted. ¿Con qué lo acuño a esto? Voy con educación, que usted decía, ingeniero José Sarango. Yacu Pérez ofreció en la anterior elección libre ingreso a las universidades, no ganó, pero tampoco se dio. Un gran bloque de asambleístas de Pachacutic entró, pero tampoco pudieron promover ese cambio. A efecto que usted cuide ese patrimonio de tener credibilidad en su palabra. ¿Es posible el tema de educación de libre ingreso para los jóvenes a las universidades, o está sometido al sistema propio de la Asamblea y del ejercicio del Poder Ejecutivo en nuestro país? La peor actitud que podría hacer todo ciudadano ecuatoriano y principalmente los lojanos es resignarnos a las dificultades. Como esto ya no hay cómo, entonces resignémonos. Es totalmente posible, mi estimado licenciado, que el libre ingreso a la universidad sea una realidad. Es totalmente posible. Para eso está la Asamblea Nacional, para reformar la Ley de Educación Superior, para reformar todo el marco jurídico ecuatoriano. Obviamente para ello tiene que la Asamblea Nacional, los asambleístas que llegar con un sentido patriótico, con un sentido cívico, con un sentido de representar los intereses del pueblo ecuatoriano. Ya basta de aquellos que han llegado para su acomodo personal. Necesitamos asambleístas con un nuevo rostro. Necesitamos asambleístas que digan: a mí si me quitan la inmunidad parlamentaria mejor, porque muchas de las veces la inmunidad parlamentaria la han utilizado para la impunidad de sus actos que han estado al margen de la ley. Entonces, si vamos asambleístas comprometidos con el pueblo, tenemos que hacer las reformas, tenemos que dialogar con el Ejecutivo y tenemos que generar el libre ingreso a las universidades. Y además de eso, esta ley que actualmente y estos reglamentos que actualmente violan el derecho fundamental de los jóvenes a elegir una carrera, a su libertad, a sus intereses vocacionales, porque ahí recordemos que... Ingeniero, le pongo en otro escenario. Yo de los que he tratado de seguir lo más cercano posible a todos los candidatos, y de los que he escuchado esta propuesta es de Yacu Pérez y de Fernando Villavicencio. Pongámonos en un escenario pesimista. Gana Topi, gana Luisa González, que fueron los promotores. Por ejemplo, el correísmo fue el promotor de ponerle esa traba para ingresar a las universidades, ¿cierto? En ese escenario, con un gobierno que no sea el que usted de cierta manera tiene alguna cercanía, ¿cree que es posible esto? Porque Lazo también dijo eso. Yo no estoy diciendo que usted es Lazo ni nada, no hay comparación, pero se ofreció y tampoco se cumplió. Ustedes tuvieron, insisto, un gran bloque y ni con ese gran bloque de asambleístas pudieron promover aquello. Y capaz ahora llega usted y unos pocos más, va a ser más difícil la situación. Más difícil, pero más trabajo. Tenemos que nosotros recurrir a los medios de comunicación, tenemos que recurrir a la participación ciudadana. Yo soy partícipe y todos los artículos de la Constitución son para que el pueblo ejerce sus derechos en la cuestión de derechos constitucionales. Y ahí tenemos el artículo 98 de la Constitución de la República, el derecho a la resistencia social. Si la clase política, esta que se confabula en contra del pueblo, es el pueblo el que se levantará y llenará las calles y pedirá que estas reformas se hagan o se hagan. Pero el pueblo es el que exigirá. Nuestros hijos, nuestros bachilleres, nuestras señoritas tienen que estudiar en las universidades del pueblo, porque el dinero que administran las autoridades no es de ellos, es del pueblo. Este derecho tenemos que hacerlo cumplir, inclusive con la manifestación social. Y la voz de José Sarango estará permanente ahí para reclamar lo que el pueblo pide.
Evidentemente usted grafica un escenario en el cual es práctico también, en el cual los gobiernos están en contra de los intereses ciudadanos y que ellos van a ser el principal obstáculo para que fluyan esta manifestación de desarrollo del pueblo, porque así han sido el obstáculo para el pueblo, para que se crezca, para que desarrolle, ¿no es cierto? Entonces estaremos ahí junto al pueblo, en asambleas ciudadanas y repito, el pueblo se levantará y si es necesario nuevamente, no por estos procedimientos de que han logrado dorar la píldora, hablemoslo así, para que siendo respetuosos, que mejor no decimos nada, no, aquí se trata de que los derechos se los tiene que exigir de pie, jamás de rodillas, y desde ese punto de vista José Sarango liderará esta proclama del pueblo ecuatoriano y seguiremos en la lucha, no nos rendiremos. Bien. Mientras Dios nos dé vida estaremos ahí para junto al pueblo que se cumplan nuestros derechos, mi estimado licenciado. Y nosotros también, si es que usted gana, usted nos ha dicho aquí, le tomamos la palabra, voy a encaminar y voy a luchar por el libre ingreso a las universidades y si no lo logra, también le diremos cada vez que podamos que usted ofreció eso y que tiene que cumplirlo, y si no lo cumple también le diremos que no ha cumplido. Ahora, ingeniero José, otra parte, Pachacuti, que el movimiento indígena históricamente se ha alineado con las causas ambientales, feministas, en ese caso ambientales, es decir, nos van a consultar sobre el Yasuní, si se mantiene bajo tierra el crudo o se lo extrae, y también, claro que Loja no vota para el Chocó andino, pero también está puesto a disposición popular mediante voto soberano. ¿Cuál es la postura de Pachacuti y cómo están difundiendo ese mensaje que entiendo es de conservar el crudo bajo tierra? Estamos nosotros en la consulta, estamos a favor del sí. Pero para ello no solamente decimos un sí seco, sin análisis, todo lo contrario, mi estimado licenciado, decimos que esos 1.200 millones o 1.500 que otros entendidos en el área petrolera dicen que se perdería y que con eso pues prácticamente el Ecuador desaparecería, porque la consonancia que quieren darle a la no explotación del Yasuní, quieren decir que con eso Ecuador va a desaparecer, o sea, prácticamente es el acabose del Ecuador. Eso es totalmente falso. Existen recursos, existen más de 1.500 millones de dólares que se fugan a través de la contratación pública, a través de las vías de la corrupción. Ahí está el dinero. Para eso lo que tenemos que hacer como legisladores es reformar la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero también, ingeniero, hay expertos en robarle al Estado y que no es fácil encontrarles la plata. Ya ve que se burlan diciendo que no han robado nada y que nadie les puede exigir nada y que mintieron cuando se les decía que tanta plata se habían llevado. No es tan fácil como decir vamos a recuperar. Aquí no hemos podido recuperar ni un centavo, ni una peseta, como decían los viejitos. Por eso es que tenemos aquí un Estado viejo, un Estado gordo, tenemos un Estado corrupto, porque la institucionalidad está visada de corrupción. Y tenemos que tener la nueva voz de una nueva generación, de los nuevos jóvenes. Yo digo, mire, mi estimado licenciado y ciudadanía en general, el Ecuador, el ciudadano común y corriente no es corrupto, son ciudadanos honestos que trabajan día a día. Pues bien, el Ecuador tiene que reflejar en sus autoridades este comportamiento ético y honrado, y así es que tenemos que ir con esa mística, con esa nueva dimensión, con esa nueva visión, para que estas dificultades allanarlas y no callarnos nunca frente a esos actos de corrupción, que es difícil, claro que sí, pero para eso tenemos que reformar esta ley que le estoy diciendo, que actualmente dice los controles se harán posterior a la ejecución de la obra, es decir, cuando ya muchos están en otros países a buen recaudo, los controles tienen que ser antes a los procesos precontractuales, durante la ejecución de la obra y posterior también, porque no queremos ver que dentro de los 6 meses o dentro de los 10 años ya obras que han sido construidas para 20, 25 años ya no valgan. ¿Usted votará, ingeniero? Se promueve desde algunos sectores tratar y aprobar la ley de extinción de dominio en la Asamblea Nacional, que el objetivo central es decir, identificamos plata que no tiene justificación, es decir, con esa ley que sea el camino para resarcir o devolver al Estado. ¿Aprobaría en el caso de someterse a debate y votación en la Asamblea Nacional esa propuesta de ley?
Claro que sí. ¿Y por qué, mi estimado licenciado Vicente? ¿Por qué? Porque ya lo decía Facundo Cabral, este gran argentino, decía cuando le contaron, la señora X acaba de devolver el terreno de la Plaza Central. Y Facundo Cabral respondió, ¿donó o devolvió? Y aquí los recursos son del pueblo. Claro, así naturalmente. Es que, exactamente. Así es que los recursos que de una forma mala vida de pronto fueron a parar en otros lados como enriquecimiento ilícito, esos tienen que retornar al pueblo. Y ojo, mi estimado licenciado, obviamente esa es una lucha social de transformación social. No es que José Sarango va a llegar con su voz y si no tiene mayoría dentro de la Asamblea Nacional ya se van a dar los cambios. Este es un proceso de lucha histórica que el movimiento Pachacutic lleva 25 años, ojo, con los buenos actores, porque también han habido de los malos. Hay que pisar sobre la tierra y decir siempre la verdad. También en el movimiento Pachacutic han llegado oportunistas que han manchado a nuestro movimiento, claro que sí, pero hay elementos históricos, personas históricas que hemos estado luchando ahí hombro a hombro, día y noche, para que estos principios de honradez, de no robar, no mentir, no ser ocioso, sean una práctica diaria, mi estimado licenciado. Usted, ingeniero José, es un hombre de trayectoria en la lucha, probado como tal, con su posición plenamente definida en protección del ambiente, en contra de la minería, pero uno dice, en Lucero ganó, por ejemplo, Dixon Correa por Pachacutic. Actualmente es el vicepresidente del gobierno parroquial electo por Pachacutic. Pero no sé si lo sabe usted, él es el cachiporrero de la minería en Lucero. Es decir, él es el que está dando toda la venia y la voluntad a la empresa Dunde, que explota o que hace la exploración inicial del proyecto Tierras Coloradas en el Lucero, Naipongo, Tierras Coloradas. Usted conoce esas comunidades. ¿Cómo encontramos consonancia? Porque él es también Pachacutic, pero la gente de Lucero me ha dicho en estos días, el señor es el abanderado de la actividad extractivista en la parroquia Lucero. ¿Qué hacer ahí? Realmente estos malos elementos, como dije anteriormente, de pronto hasta que si estamos dentro de esa posición, si está el señor en esa posición, realmente no nos quedaría más que le quede el adjetivo de oportunista de la política. Porque él conoce los principios de Pachacutic, él conoce las aspiraciones del pueblo, que nosotros nuestro compromiso principal es estar con los más desprotegidos, con aquellos comuneros, con aquellos campesinos, con aquellas personas que vivimos en el área rural y que siempre hemos sido abandonados. Estamos para luchar con ellos para que surjan de sus estados de pobreza, de sus estados de indigencia, para que logren mejorar su calidad de vida. Y realmente que existe una traición realmente es incomprensible. Y para que no me crea a mí, pregúntele a mucha gente de Lucero, ingeniero José. Haga el seguimiento y pregúnteles quién es el canal entre la minería y la comunidad en la parroquia Lucero y lo van a direccionar con el señor Dixon Correa. Y uno dice porque en usted uno encuentra coherencia en lo que dice, en su lucha de años, no de ahoritas. Pero dice otro Pachacutic que está promoviendo lo contrario. Entonces ahí es cuando las cosas a veces pueden generar alguna confusión y observaciones públicas de la coherencia política de una propuesta. Vamos con seguridad, ingeniero José Sarango. Hay gente que dice con China no es suficiente para controlar la corrupción, las bandas criminales, todo lo que pasa en el país, el sicariato, las vacunas. ¿Cuál es la propuesta suya? Porque no hay candidato a la presidencia de la República, pero del Pachacutic en razón de seguridad. Perfectamente, y usted me dice dos escenarios ahí. El primer escenario, el China no es suficiente. Dentro de los territorios comunitarios, dentro de los territorios de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades, la justicia indígena ha sido muy efectiva. La justicia indígena no tiene ni siquiera la similitud con la justicia ordinaria. Claro. Y vamos a la justicia ordinaria. Ahí sí vemos lo que usted dice, mi estimado licenciado. Vemos que personas que han cometido un determinado delito en reincidencia, pasan de las 10 reincidencias, pasan de las 6 reincidencias, de las 8 reincidencias. Es decir, estas personas que han
que han infringido un bien jurídico, un bien social, ¿qué es lo que pasa? Entran y salen de los centros penitenciarios como entrar de un restaurante. Entonces ahí tenemos que hacer reformas al Código Orgánico Integral Penal para que estas medidas sustitutivas a las cuales muchos de ellos se acogen, para ellos no se les aplique, pues. Ya una vez que se dé una reincidencia, de inmediato ya tiene que negárseles ese tipo de derecho que está dentro del derecho penal, valga la redundancia. Es decir, este tipo de proteccionismo que a su vez ha sido mal utilizado por los ciudadanos que delinquen y principalmente por los grupos de delincuencia organizada no pueden continuar. Hoy tenemos un cáncer que está azotando a la población ecuatoriana, que es la inseguridad, pues este cáncer ya va flagelando a la clase política. La semana anterior un alcalde fue asesinado, fue acribillado, y eso no podemos permitir. No podemos permitir que simplemente se genere un escándalo más, un lamento más de la ciudadanía, que esto está pasando, qué terrible, ay Dios mío. No, hay que dar soluciones concretas. Ese cáncer tiene que ser extirpado de manera directa mediante la aplicación de la ley, con las reformas que yo le acabo de mencionar y otras más, y también con la participación ciudadana. Porque también digo, ingeniero, mucha gente, incluso me sumo a esa idea errónea de algún momento de romantizar la delincuencia o normalizarla, porque es pobrecito, sale, roba, mata, golpea, hace lo que le da la gana. Y a la final de cuentas, como que decimos, es culpa de nosotros que sean ladrones, que perjudiquen, que hagan daño a la gente. Una parte esa, y otra, ingeniero, en México y en Colombia, por endurecer las penas, no se ganó mucho. La delincuencia sigue así de galopante, más presos quizás en la cárcel, pero no cortada la causa de que se va engendrando más jóvenes, niños y también personas adultas en el mundo criminal. ¿Qué le complementamos al tema legislativo como política pública? Si bien no la puede ejecutar, pero la puede proponer naturalmente. Lo primero, y ahí complementamos mi primera expresión sobre seguridad, lo primero que tenemos que hacer son mecanismos preventivos para que no se generen estas olas de delincuencia organizada. Y para eso hay que atender al empleo, y para eso los padres de familia tienen que tener trabajo, y para eso las fronteras del Ecuador tienen que ser vigiladas. Tienen que venir al Ecuador con mucho gusto, con mucha honra, personas de otros países con un récord policial impecable, que vengan a generar un aporte al desarrollo del Ecuador. Pero no podemos tener fronteras abiertas donde ciertas personas con delitos en otros países vengan y el Ecuador se constituya en un refugio de aquellas personas de mala conducta. Tenemos que atacar a la causa. No podemos permitir que en las zonas de frontera y en los cantones periféricos de las provincias del Ecuador existan personas sin educación, existan personas abandonadas. No podemos permitir que en las zonas de frontera los jóvenes tengan que salir galopantes en forma de migrante a otros países porque no existen las posibilidades mínimas de vida. No podemos permitir eso. Tenemos que atacar las causas que generan la delincuencia. Entonces, para ello tenemos que dotar y exigir al gobierno central y a toda el poder público, exigir que llegue con educación, que llegue con empleo, que llegue con salud a los diferentes territorios del Ecuador, que no pase lo que actualmente está pasando, mi estimado licenciado. Lo que están acercando a las diferentes poblaciones son las farmacias y están cerrando los centros educativos. Tiene que ser una relación inversa. Lo que tiene que acercarse a los territorios, a los poblados, son los centros educativos. Más educación. Más educación. Y desde ahí tendremos un Ecuador próspero, porque el único factor de desarrollo de los pueblos es la columna vertebral, es la educación, y esas causas son las que tenemos que primeramente fomentar, y con eso indirectamente y directamente estaremos eliminando la delincuencia. Ya lo dice un proverbio: educa al niño, educa a la niña, educa a la juventud, y no tendrás que corregirlo en el futuro. Tenemos que practicar esto, mi estimado licenciado. Bien, amigos, en la parte final
Tenemos el 20 de agosto opciones, los añejos, los jóvenes con mañas de los viejos, los que estuvieron en gobiernos con vicios de corrupción y unos pocos nuevos, pero con trayectoria y también con una postura coherente y definida. Uno de ellos es el ingeniero José Sarango, de los que puedo citar, de los pocos, de todos los candidatos que hay. A final de cuentas, la población de Calvas define, pero estoy seguro que acá sacará una muy buena votación, ingeniero. Le agradezco por la presencia. Venga más seguido antes que sean las elecciones. Muy amable por venir. Muchas gracias a usted. Y este 20 de agosto, el movimiento Pachacutic Lista 18, el apoyo para José Sarango, mi abrazo y mi agradecimiento fraterno al Cantón Calvas, a la ciudad de Cariamanga y a los 16 cantones de la provincia de Loja. Llegaremos a la Asamblea Nacional por Loja y para Loja. Bien, amigos y amigas, ha sido el ingeniero José Sarango Jima, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Pachacutic, lista 18. E insisto en eso, tenemos de los añejos, 3, 4 periodos en el legislativo, otros que son medianamente nuevos, pero que se cambian al compás de la música. Un día dicen ser de aquí, pero son de acá. Hay otros que fueron funcionarios de administraciones corruptas y con muchas dudas. Otros que son candidatos de listas o de movimientos que nacieron al fragor de la corrupción. Revisen bien, amigos y amigas, el 20 de agosto las listas de candidatos y decidan bien, porque seguro el 21 nos estamos quejando que hemos electo mal. Tenemos la decisión y la posibilidad de hacer una diferencia en razón de lo que hemos tenido. Las cosas no cambian por inercia, cambian con las decisiones razonadas de cada uno de los ciudadanos.